Fernando Portela, subsecretario de Hacienda. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que hasta nerviosa me puse, como dicen aquí las compañeras. Oye, Fernando, yo sé que ustedes siempre venden el camello. Hay que hablar bien del camello, si no, no lo pueden vender. Son muy optimistas. Yo entiendo que es su obligación ser optimista, ni modo que se tiren al suelo. Pero la realidad es que si tú ves las cifras desestacionalizadas, pues hay un descenso en la economía, aunque en cifras originales no. Y finalmente, pese al optimismo, tuvieron, otra vez, que bajar la meta de crecimiento del PIB. A ver, cuéntanos. Vende el camello. Bueno, antes que nada, y gracias. Carmen, Marcos, Pepe, muchas gracias por recibirme aquí en cabina. La verdad me faltaba venir aquí a la cabina de radio. Al contrario, Fernando, entonces, te tenemos ya casi como colaborador permanente una vez venido. Puedes venir cuando quieras. Me invitaron en el programa del jueves pasado y dije, no, yo sí voy. Tengo que ir a conocer ahí la cabina de radio. Muchas gracias. Y sabemos que es complicado por tu agenda, ¿eh? Si quieres. No. Muchas gracias. De veras, gracias por la invitación. Mira, hoy se presenta el dato del INEGI, como bien señalas, en su cifra original, como se le conoce, es un crecimiento durante el segundo trimestre de 2.5%. A tasa desestacionalizada anual es un crecimiento de 1,5%, y a tasa desestacionalizada trimestral es un decrecimiento de menos 0.2%. Tiene que ver este decrecimiento, yo les diría, dos factores fundamentales. Uno, lo que estamos observando en la producción industrial en los Estados Unidos, que ha sido una producción industrial negativa. El dato que tenemos es una caída en el primer semestre de este año de 1.3%, que es la mayor caída que se ha observado desde 2008 en la producción industrial en los Estados Unidos. Tiene una relación muy relevante con las exportaciones mexicanas y eso sin duda impacta las manufacturas y las exportaciones de México. El segundo factor tiene que ver con la plataforma de producción de petróleo, donde tuvimos un decrecimiento del 2.4% entre el segundo y el primer trimestre de este año. Son alrededor de 54 millones de barriles diarios. Ahora, dicho lo anterior, seguimos viendo el fenómeno, Mari Carmen, donde si uno quita de la economía el tema de petróleo, la economía está creciendo a tasas superiores al 3%. Ves un crecimiento, y por eso decimos balanceado, tanto en la parte del sector primario, en la parte agrícola, como en la parte de manufacturas, como en la parte de servicios. Incluso la producción industrial sin petróleo es 2.3%, la producción industrial total es de 1%. Entonces, tiene un efecto negativo que si nada más consideramos el petróleo, si consideramos la economía sin petróleo, en los últimos 8 trimestres, que ya estamos hablando de un periodo largo, la economía ha crecido en promedio 3%. La economía sin petróleo. Ahora, ¿en qué está sustentado el motor de la economía, el mayor motor de la economía? En el mercado interno. ¿Y por qué comentamos que en el mercado interno? Porque los datos que vemos de consumo, tanto de consumo privado, como por ejemplo el dato del ANTAD de enero-julio, que es muy, muy interesante y muy importante, vemos datos a tiendas iguales, que son las tiendas que llevan más de un año operando, es decir, es el mejor indicador comparable entre tiendas, no tiene el efecto del crecimiento de las tiendas, tiene un aumento del 4.8% en términos reales. Ese es el mayor aumento en la historia del indicador. Ahora ustedes me dirían, bueno, ¿y por qué se presenta eso? Hay factores que sustentan el consumo, que son muy importantes. Uno, les diría la inflación, que seguimos viendo inflaciones mínimas históricas. Dos, lo que ha ocurrido con el crecimiento del empleo y la reducción en la tasa de desempleo. El crecimiento del empleo, el último dato que tenemos es una tasa de crecimiento del 3.6%. Desde 2012, de diciembre de 2012 hasta esta fecha, el promedio de crecimiento de la tasa del empleo es 3.8% anualizado. Entonces es una muy buena tasa de crecimiento. La menor inflación junto con la tasa de crecimiento del empleo, lo que nos ha propiciado es un crecimiento real de los salarios contractuales que no se había visto desde el año 2001. Es un crecimiento de 1.3% y esos son los factores que sustentan el consumo. Entonces, sí efectivamente hay un entorno internacional adverso. Efectivamente tenemos una plataforma de producción menor que la observada durante el primer trimestre, pero seguimos observando este crecimiento balanceado y seguimos observando un dinamismo de consumo importante. Implica una moderación en la tasa de crecimiento del 2 al 2.6%, pero seguimos teniendo factores que sustentan bien la economía. Más que vender el camello, pues es la realidad de los datos una vez que se quita pues todo lo que está ocurriendo. Mari Carmen. Fernando, sin lugar a dudas, lo que hoy nos está
de alguna manera sesgando la perspectiva del crecimiento en México es el contexto internacional, en particular lo que tiene que ver con el crecimiento económico de Estados Unidos y todavía de una manera más singular el tema de la industria manufacturera e industrial en Estados Unidos. Pero yo te preguntaría respecto de este motor que acabas de mencionar, el motor interno, el mercado interno, ¿qué tanta sostenibilidad puede tener en el mediano y largo plazo? Porque hasta ahora es el motor que nos viene impulsando, es el motor que viene haciendo que la economía crezca y que muchas veces a lo mejor no alcanzamos a comprenderlo aquí a nivel nacional porque no era muy frecuente que esto ocurriera. Sí, gracias, Marco. Me iba a hacer una pregunta si aquí aplica también la guillotina cuando está uno en la cabina. Sí. Además, ahorita vas a ver una guillotina electrónica. La electrónica ahorita viene. Ahorita te va a marcar 3, 2. Es que la guillotina asiste quien esté. Es guillotina. Okay. No se sabe ni el invitado. Estaba yo pensando en la guillotina para ver ahorita, qué tan larga. Ahorita te vas a ver lo que es la guillotina electrónica. Ahorita la vas a ver. Se acerca en estos momentos. Mi respuesta. Mira, ahí te va. La guillotina electrónica te dice que queda, que es muy moderna. ¿Un minuto? Lo mejor de Tokio te queda un minuto. Elegante, sí. Elegante, te queda un minuto. Muy bien. Entonces, a lo mejor en un minuto ya no te va a dar tiempo de responder. Lo malo es que ya se me olvidó la pregunta. La puedo hacer. Mandamos a corte y ya la contestas. No, Pues mira, Fernando, básicamente si es sustentable en el mediano y largo plazo, Marco, sí. El motor interno. Mira, mira en los 30 segundos que me quedan, platiqué de los factores que sustentan el consumo, que es baja inflación, salarios que están creciendo en términos reales, crecimiento del empleo. Esos son factores que se han venido dando y, por ejemplo, el crecimiento del empleo en 3.8% lleva ya desde diciembre de 2012. Son factores sustentables y nos quedan 10 segundos. El financiamiento también ha crecido de manera importante. Oye, pues sí promete este muchacho, sí, hay que traerlo más seguido. Vamos a cortar, regresamos con Fernando Portela. Fernando, gracias por quedarte con nosotros. Muchas gracias. Pepe. Oye, el otro tema que íbamos a tocar contigo, que vamos a tocar contigo, es el tema que hoy sacaron indicadores nuevos y indicadores que van a conocerse de manera mensual de ingreso, de gasto, de financiamiento público, lo cual creo que abona bastante a la transparencia. Sí, Pepe, la verdad es que creo que entre el anuncio del PIB se pierden los otros dos anuncios que son muy importantes que se dieron hoy en la mañana. Uno es este esfuerzo continuo que tenemos en mejorar la transparencia. Ya se han hecho varias cosas durante esta administración y hoy lo que presentamos son 12 indicadores, una compilación de 12 indicadores. Esto es adicional a todo lo que ya presentamos en los reportes de finanzas públicas, pero la idea es que sean indicadores donde se les pueda dar un seguimiento más puntual a la posición de finanzas públicas del gobierno federal y con una adición muy importante, que es que vamos a tener pronósticos de esos indicadores para el cierre de cada año. Tenemos indicadores de ingresos, de gasto, de balance, de gasto corriente estructural, del saldo de la deuda. Vamos, por ejemplo, a tener ahora revisiones trimestrales de la estimación de los requerimientos financieros del sector público para el cierre de año. Es una manera mucho más transparente de evaluar cómo va funcionando las finanzas públicas y de no esperar hasta el cierre de la cuenta pública del siguiente año para ver cómo van los números o cómo lo estamos proyectando. Y también para que nos puedan medir, para que vean cómo los datos observados, cómo estuvieron cerca o lejos de las estimaciones que hicimos en su momento, Pepe. Oye, y a ver, esto de los requerimientos especiales de financiamiento, suena así como con qué se come. Creo que es importante explicarle al público. Yo creo que sí es muy importante, pero es difícil dimensionar que antes, está todo englobado, lo que es realmente la deuda, y que se vaya reduciendo. Yo creo que aparte que sea más transparente y que se vaya reduciendo, sí es muy buena noticia, pero explícale al público qué son los requerimientos, ¿no? Mira, los requerimientos financieros del sector público es todo lo que necesita, déjeme repetirlo, el sector público de financiamiento. ¿Qué significa esto? Que no incluye solamente al gobierno federal, que incluye también a las empresas productivas del Estado, a Pemex y a CFE, a la banca de desarrollo. Es una medida muy amplia y lo que te dice es cuántos recursos se requieren para financiar el gasto del sector público en un año. Esa es la medida, les diría, más amplia que te revela la posición fiscal de la nación. Ahora, hicimos un cambio en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ese cambio lo que hicimos fue en la definición para incluir de verdad todos los conceptos. Y más allá de eso, también establecimos que ahora tiene que haber un objetivo
que debemos de cumplir para los requerimientos financieros del sector público. Entonces es una variable de seguimiento importante. Lo otro que anunciamos hoy es precisamente cómo se va a comportar esa variable al cierre de este año. Originalmente habíamos presupuestado un número o unos requerimientos financieros del sector público de 3.5% del PIB. El año pasado cerramos con ese indicador en 4.1% del Producto Interno Bruto, es lo que requerimos de financiamiento. Y con la evolución que tuvimos de las finanzas públicas que hemos tenido y que esperamos tener hacia el cierre de 2016, podemos anunciar hoy que vamos a tener una disminución en ese indicador de 3.5 a 3. 0.5 del PIB equivale más o menos a 95,000 millones de pesos. Esos 95,000 millones de pesos que logramos reducir en los requerimientos financieros del sector público son 95,000 millones de pesos que no se van a presentar en los datos de endeudamiento a fin de año, Mari Carmen. Fernando, hace un momento hacías el escenario en el que mencionabas que con y sin petróleo se observaba pues un indicador de crecimiento totalmente distinto. Y en la parte que tiene que ver con los ingresos del presupuesto, con los ingresos que tienen que ver con el petróleo, ahora que estamos viendo tanta volatilidad en el precio internacional del petróleo, ¿cómo ha evolucionado el monto que representan los ingresos petroleros en el presupuesto y de qué manera se ha complementado ese presupuesto? ¿De dónde han provenido estos recursos? Creo que sería interesante que nos comentaras al respecto. Esa pregunta que haces, Marco, es muy importante porque te habla de cuál es la fortaleza de las finanzas públicas al final del día. Porque en la medida que tú tengas ingresos que sean más estables, recurrentes, que sea una base más sólida, pues las finanzas públicas se fortalecen. Lo que ocurrió con los ingresos petroleros es que, derivado de la reducción del precio del petróleo y también de la plataforma de producción de petróleos mexicanos, pasamos de una proporción de ingresos petroleros a ingresos totales de alrededor del 40% de los ingresos totales en 2012 a un número hoy, al cierre del año pasado, que se encuentra alrededor del 18%. Es decir, es una reducción a la mitad de lo que representaban los ingresos petroleros dentro de los ingresos totales. Y es la reforma hacendaria la que ha permitido de alguna manera acomodar esa reducción en el tiempo. Nos ha permitido tener una base estable de ingresos que ha compensado la reducción en los ingresos petroleros. Los ingresos tributarios, por cierto, han tenido un crecimiento importante, se ve en los datos que presentamos el día de hoy, y eso da una fortaleza estructural a las finanzas públicas con la que no se contaba antes. Sin duda, eso representa una mejor posición para enfrentar este entorno externo adverso que es el que estamos enfrentando. Viene ya el tema de criterios, ya no precriterios, criterios, ya los van a presentar el 8, ¿no? El 8 de septiembre. A más ¿no? tardar. A más tardar, ya. O sea, chance antes. ¿Podría ser antes? Pues la ley dice a más tardar el 8. Bueno, o sea, ahí podrían estar. Debe venir superávit, tenemos entendido, ¿no? Debe venir superávit. A ver, cuéntanos un poco cómo debe venir, porque lo han estado respetando. Y el tema de deuda, que siempre ha sido una crítica que se le ha hecho a esta administración, si había crecido o no la deuda pública. Eso es muy importante, porque el año que entra, de acuerdo con la consolidación fiscal que estamos haciendo, Pepe, vamos a tener un superávit primario. Vamos a tener un superávit primario por primera vez desde 2008. En 2009, con la crisis financiera internacional, las finanzas públicas a partir de 2009 y hasta este año, hasta 2016, han experimentado déficit primario. El déficit primario o el balance primario es importante porque te mide la diferencia entre el ingreso y el gasto sin la parte financiera, es decir, sin el endeudamiento, sin el pago del servicio de la deuda. Entonces te refleja lo que te queda, una vez que restas ingresos de gastos, lo que te queda para el servicio de la deuda. Un superávit primario positivo implica una estabilización de la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. Estaríamos estimando que con esto la razón de deuda PIB empiece a estabilizarse en 2018 y empiece a tener un decrecimiento. Lo más importante es que la consolidación en el paquete que presentaremos a más tardar el 8 de septiembre ya presenta un superávit primario y repito, por primera vez desde que se perdió en 2009. Oye, ya también, me imagino, están contratadas las coberturas petroleras, no nos vas a decir. Está muy avanzado. ¿Pero cuándo se anuncia? ¿El mismo 8? ¿Cuánto? Pues mira, las coberturas petroleras y el avance del proceso de coberturas petroleras depende de cómo esté el petróleo, de las variaciones
del precio del petróleo en el día. Típicamente cuando tenemos variaciones positivas en el precio es un buen día para hacer alguna operación de coberturas. O sea, hoy no. Hoy no, por ejemplo. Hoy no. Hoy bajaron. Es correcto. Vamos muy avanzados. No damos detalles hasta terminar el proceso. Pero tendremos, y quiero decirlo, ya tenemos en su gran mayoría un programa de coberturas que anunciaremos junto con el paquete y que será consistente con el precio del petróleo que incluiremos en el paquete. Así es, Fernando. Y otro tema que ha sido singular, porque no es que se dé frecuentemente, es el tema del remanente de operación del Banco de México y que ha tenido un papel importante, pues ahora que recientemente se decidió que se transfiriera a la Secretaría de Hacienda. Cuéntanos al respecto, por favor. Mira, el remanente de operación fue 1.2% del Producto Interno Bruto, 239,000 millones de pesos, si no recuerdo mal, de los cuales 70,000 millones de pesos ya fueron depositados al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a lo que marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es el 30%. El 70% restante lo que hicimos fue hacer una operación donde prepagamos deuda por 98,000 millones de pesos y el resto lo que estamos haciendo es reduciendo la colocación durante este año para los otros 60,000 millones de pesos, más o menos 60,000 millones de pesos que faltan. Eso a lo que nos lleva pues es al uso que marca la normatividad y también nos apoyó, hay que decirlo, nos apoyó de manera muy importante para poder reducir el requerimiento financiero del sector público de 2016 de 3.5 a 3%, Marcos. Bueno, si nos agarra, regresamos la contigo, pero sí. la guillotina ya la tenemos ahí. La crítica que hay de bajo crecimiento en México, de la economía mexicana, economía con reformas, economía sí con estabilidad, sin lugar a dudas, si tú lo estás hoy diciendo, pero hay una crítica de muy bajo crecimiento. Si quieres, vamos a un corte y regresamos ya contigo para tomar este tema. Gracias, Pepe. Obviamente hay estabilidad, es una economía en efecto que ha logrado consolidar parte de finanzas públicas sanas, pero no crecemos como quisiéramos ver. Si bien es cierto, el escenario internacional es bastante adverso, pero cuando otras economías hicieron reformas, crecían 3, 4, 5. México da la impresión que no puede crecer más allá del 3%. Bueno, tenemos este viento en contra, como lo señalas, que es importante, pero si uno ve algunos indicadores, te das cuenta que las reformas están teniendo efectos. Por ejemplo, el crecimiento del empleo. La tasa de crecimiento del empleo formal ha sido 3.8% desde que se pasó la reforma laboral, que fue al final de la pasada administración, pero que tuvo que ver también con el apoyo que se dio en esta administración para que pudiese aprobar. Y eso se ha reflejado en un crecimiento importante del empleo, porque no hay otra cosa en la economía que pudiese explicar eso que está pasando. Luego, la cantidad de inversión extranjera directa que hemos recibido, el crecimiento del 4.6%, la cifra es muy importante. Eso también tiene que ver con la perspectiva positiva de México ante las reformas estructurales. Bueno, no vayamos más lejos, el sector financiero. El sector financiero, en cuanto al refinanciamiento de hipotecas, en cuanto al crecimiento del crédito, que lo dije muy rápido por la guillotina, pero que es un crecimiento real del 12% a la par que el índice de cartera vencida está bajando. Todo eso tiene que ver con las reformas que ha hecho la administración del presidente Enrique Peña Nieto. La economía sin petróleo está creciendo arriba del 3%. Y en este entorno externo, con una volatilidad financiera internacional muy elevada, donde vemos otros países de Latinoamérica con muchos problemas, o sea, sí vemos un crecimiento en Latinoamérica promedio sin México, con un decrecimiento en el segundo trimestre del 2.4%. Brasil lleva 8 trimestres, al mismo momento que nosotros tuvimos 8 trimestres con crecimiento promedio de 3%, Brasil lleva 8 trimestres con crecimiento real negativo. Con todo y Olimpiadas. La última cifra, sí, desafortunadamente, la última cifra de Brasil para este trimestre es menos 3.8. El ciclo de materias primas que se terminó recientemente, pues ha afectado muy fuerte a los países y nosotros afortunadamente tenemos una base más diversificada en términos de manufacturas. Seguimos ganando participación de mercado en los Estados Unidos, en nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. En fin, son factores que, si bien no tenemos la tasa de crecimiento global agregada, la tasa de crecimiento yo creo que sí sería distinta si no tuviésemos las reformas estructurales. Oye, yo te quiero cambiar un poquito de tema, porque dicen que cuando veas las barbas de tu vecino remojar
o en las tuyas a recortar. Hay severas protestas sociales en Chile por las bajas pensiones que van a recibir, los están recibiendo los trabajadores, como yo nunca se haya visto. Chile era el modelo a seguir, ¿no? Chile era el ejemplo, Chile era el éxito, y de repente estamos viendo que ya cuando empiezan a jubilarse las cosas no están tan maravillosas, hay severo, hay mucho enojo, y creo que su ahorro voluntario es el doble que en México, creo. Nosotros cerramos aquí el 6.5 y ellos creo que el 10 o el 12, tú sabrás más que yo sobre esto. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo de repente vi esto y dice, o sea, que la bomba que va a estallar en 10, 15 años si no se incrementa el ahorro voluntario. Yo creo en primer lugar, Mari Carmen, es una muy buena pregunta. Estamos en muy buen tiempo para tomar las medidas necesarias para que sea un sistema que responda a las necesidades que van a tener nuestros jubilados dentro de 10, 15 años. El ahorro voluntario con las medidas que se han hecho en esta administración ha crecido 40%, partiendo de una base pequeña, pero ya con una tendencia, yo diría, distinta por todo lo que se ha hecho para tener más puntos de acceso en las tiendas de conveniencia. Ahora también puedes depositar en Bansefi. En fin, estamos trabajando en eso, pero sí ocupa, dado lo que estamos viendo en otros países, una reflexión de cómo queremos ver el sistema hacia adelante, pero señalar que hoy el 14% del PIB que tenemos de ahorro en las Afores se invierte de manera eficiente, ha dado resultados, ha permitido una mayor estabilidad del sistema financiero y tenemos que corregir eso hacia adelante, pero estamos, yo creo, a muy buen tiempo. Mañana, por cierto, inicia la primera convención de Amafore. Es un buen evento, es una buena oportunidad y seguro esta discusión va a estar muy vigente durante toda la convención que dura 2 días, pero quiero reiterar que tenemos un buen sistema donde los trabajadores tienen su ahorro en una cuenta individual, donde tenemos protección, incluso tenemos pensiones mínimas garantizadas, en fin, estamos todavía en muy buen tiempo para trabajar en eso, Mari Carmen. Así es, Fernando, y bueno, esta es una parte de el sistema de ahorro para el retiro, es la parte privada que mayoritariamente se tiene en el país, pero hay otros sistemas de pensiones que están pendientes, que son una asignatura que ahí está pendiente todavía y que pudieran eventualmente convertirse en un problema si no se atienden. Afortunadamente ya está el tema de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, pero faltan estados, faltan otras instituciones. Universidades estatales. ¿Qué hacer? Porque, bueno, pues todo esto forma parte del gran concepto del ahorro interno. Mira, varios estados, obviamente son estados libres y soberanos, varios estados ya han hecho reformas de pensiones, algunas de ellas más bien paramétricas, es decir, siguen siendo sistemas de beneficio definido más que de contribución definida, que dan paramétricas en el sentido de que se aumenta la edad de retiro, en que hay algunos cambios que le dan mayor espacio o mayor tiempo a los sistemas de pensiones. Pero como bien señalas, Marco, se tienen que hacer un esfuerzo para tener un mejor sistema de pensiones que reduzca los pasivos en el largo plazo y que le dé una buena solución y garantía a los trabajadores. Sí, y lo que comentabas, Fernando, en el caso de las pensiones privadas, las que tienen una Afore, desde luego, bueno, yo en lo particular no veo otra más que ir a reformar la ley, porque como están las cosas, no te va a alcanzar cuando logres tu edad de retiro, no va a alcanzar para la pensión. ¿Qué sucedió ahí? Hemos visto, ya lo decía Maricano, el caso de Chile. Estamos viendo, ¿hubo fallas en el cálculo actuarial o problemas políticos para en ese momento meter más? ¿Qué fue? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver que llevamos años, desde 2009 para acá, y eso es importante para el valor de las pensiones, con un entorno de rendimientos a nivel global bajo. Y eso sin duda ha impedido que se dé un crecimiento más rápido de los saldos que se encuentran en las administraciones, en las administradoras de pensiones. Lo que sí, como bien lo dice Mari Carmen, señala hacia adelante que tenemos que hacer un esfuerzo y pensar muy bien qué cambios tenemos que hacer para tener un sistema pensionario más fuerte y más sólido hacia adelante. Sí, porque bueno, ahí están las manifestaciones en Chile, que era el ejemplo a seguir. Oye, sí, claro. Y aprovechando que te tenemos aquí, te vamos a explotar ampliamente por el mismo sueldo. Oye, banca, tú eres responsable de todo lo que es el sistema financiero, la supervisión. ¿Algún foco, ya no digas amarillo, pero algún foco por ahí naranjita? Que ya no diga rojo, pero así, ámbar, que veas en la banca? No, la verdad es que no veo ninguno. Cuando hemos dado los datos de crecimiento del financiamiento tanto al consumo como a empresas,
lo que vemos es un crecimiento importante en términos reales, superior al 10%, es un crecimiento de dos dígitos, y al mismo tiempo hemos visto una reducción en los índices de cartera vencida. De hecho, hay una reducción entre junio de 2015 y junio de 2016. La banca se encuentra bien capitalizada y está evolucionando de manera adecuada. El tema de refinanciamiento de hipotecas va muy bien. En fin, seguimos trabajando. Obviamente también es importante el rol de la banca de desarrollo, que tenga un producto con el cual pueda trabajar con la banca comercial. Esas son instrucciones del secretario Videgaray y estamos trabajando en eso de manera adecuada. Pero no, la verdad es que no tengo ninguna preocupación sobre Fernando, los estados de la República tienen una marcada dependencia de los ingresos justamente que provienen del petróleo, no generan recursos propios. ¿Qué hacer para que las entidades de la República Mexicana sean cada vez más proactivos en la generación de ingresos? Esa es una muy buena pregunta, Marco, porque los estados tienen y los municipios tienen tres tipos de ingreso. Las participaciones federales, que son ingresos de libre uso, es decir, los pueden destinar a cualquier uso. El ramo 33, que básicamente viene etiquetado a usos específicos, por ejemplo, salud, por ejemplo, temas del sistema de seguridad, etcétera, y los ingresos propios. Más o menos las cifras son 90% son la parte de participación, ramo 33 y otros ramos del presupuesto de egresos de la Federación, 10% son propios. Las participaciones federales, que es el ingreso de libre asignación más importante de los estados, esas durante este año uno pensaría que se han reducido. Uno dice, bueno, seguro se redujeron porque los ingresos se redujeron. Y la verdad es que han crecido por arriba del programa en 8.6%. Eso, el crecimiento se debe a que hay un comportamiento asimétrico derivado de la fórmula con la cual se determinan las participaciones federales. Las participaciones federales es al menos el 20% de la recaudación federal participable. La recaudación federal participable, como está definida en la Ley de Coordinación Fiscal, hace que los ingresos de los estados y los municipios sean más vulnerables o cambien más conforme cambian los ingresos tributarios, pero que no tengan tanta sensibilidad ante caídas de los ingresos petroleros. Entonces, dado que se están recaudando mucho más ingresos, los ingresos presupuestarios y tributarios van muy bien, pues están teniendo un mejor desempeño en eso. Entonces, estados y municipios de participaciones federales incluso va mejor de lo originalmente proyectado. Rápidamente, ahí podrían los estados y municipios estados tenencia o impuestos sobre nómina. Bueno, impuestos sobre nómina tienen todos los estados de la República, diferentes tasas. Yo creo que las potestades tributarias de los estados y los municipios son adecuadas. Sobre todo la parte de los municipios con el impuesto predial es un impuesto que tiene mucha capacidad recaudatoria y que en algunos casos está subutilizado. Lo que es muy importante es que ahora con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades se tendrá un mejor ajuste en el tiempo de los ingresos y los gastos, es decir, del balance de los estados y los municipios. Pues Fernando Portela, su secretario de Hacienda, muchísimas gracias. Fernando, gracias. Gracias, Fernando. Vamos rápidamente un corte. Gracias.